Bueno, entonces buenas noches. Vamos a compartir hoy unas reflexiones. No va a haber presentación el día de hoy, no es algo así, no es como tal un tema, aunque sí, pero no va a haber una presentación, vamos a reflexionar solamente. Justamente algunas cosas que me vinieron, ¿no? Para compartir el día de hoy acerca de la vibración, ¿sí? Bueno, un tema un poco aparte, hoy es 27, ¿verdad? El 27 de noviembre y los días 27 en la segunda cámara hay actividad especial porque el 27 es el día solar de cada mes, ¿sí? Entonces, ya iremos también profundizando en eso para cuando sean parte, ¿no? De la segunda cámara, que nos falta mucho seguramente. Pero decimos, ¿no? Que cada sábado, cada semana se cosecha lo que se cultivó, ¿no? Durante la semana y cada 27 se cosecha lo del mes, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, nosotros no pudimos hacer acá una actividad, entonces gracias a eso también pudimos reunirnos, pero bueno, solo para reflexionar, ¿no? Entonces los 27 son una fecha importante, ¿no? Así podemos llamar el pueblo gnóstico. Y bueno, como comentario, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la vibración, sí, algunas reflexiones, porque sinceramente estábamos hace rato, ayer, así, reflexionando y diciendo, bueno, ¿y qué vamos a compartir mañana? ¿No? ¿Qué se va a dar o qué vamos a hacer? ¿No? Porque no había un tema así puesto, ¿sí? Y la mayoría que se dan en el puente, que son básicos, ya se dieron, ¿no? Entonces da la oportunidad de abrir un espacio y, y vino esa idea, ¿no? Del tema de la vibración, porque al final nos puede dar una mayor claridad o cierto golpe, ¿no? De realidad de cómo son las cosas, ¿no? De cómo funciona el mundo y incluso esta tercera dimensión también podemos decir, ¿no? Entonces, primero que todo, entro, hola, buenas noches. Primero que todo, todo vibra, ¿no? Absolutamente todo vibra, todo tiene vibración. ¿Sí? Los átomos y sus partículas están en constante movimiento, están en constante vibración, ¿sí? Incluso se habla en el Génesis, ¿no? Que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, decía, ¿no? Y entonces se refiere a este verbo como esta vibración, ¿sí? La existencia es fecundada, podemos decir así, por el verbo, porque se comienza a percibir, empieza a ocurrir una vibración y, y se empieza a manifestar el mundo, ¿no? Entonces, como decimos, si lo vemos a nivel material, todo vibra, si la materia está vibrando, los átomos están vibrando, y es algo muy interesante también ahí para entrar en reflexión acerca de lo que es la ilusión, y ahí provecho, Victoria, provechito, bueno, lo que es la ilusión, ¿no? Que como todo está vibrando, parece incluso que nosotros la materia la vemos como estática, ¿no? Sentimos que la tocamos, pensamos que tenemos un contacto con la materia real, ¿no? Es dura, no es firme, pero ¿qué es lo que pasa? Que la vibración de estas moléculas, la vibración de estos átomos genera, y sus partículas genera un campo electromagnético que al entrar en contacto pareciera que está viendo un contacto, pero en realidad solo es una tensión electromagnética. Los átomos no se tocan, las moléculas no se tocan. Entonces nuestra interacción con el mundo es más una ilusión, ¿sí? A causa de esta vibración. E igual, eh, la materia parece algo fijo, como decimos, parece algo estable, parece algo duro, ¿no? Algo sustancial, pero en realidad la mayoría de la materia es vacío. ¿Por qué? Porque dentro de ese mismo átomo la mayoría es vacío, ¿sí? Y,
Y todo surge por esta fuerza que se genera gracias al movimiento. Todo está en movimiento, ¿sí? Y entonces todo vibra, ¿sí? Estos campos electromagnéticos son los que provocan esta percepción, ¿no? De la realidad, que las cosas parezcan físicas o que las cosas físicas parezcan tangibles, pero en realidad es un efecto del movimiento. Todo está en movimiento, ¿no? Todo está vibrando. Y eso lo podemos ver también en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo es que esta vibración afecta? ¿O cómo es que esta vibración sucede? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esta vibración en diferentes niveles? Y vale la pena también reflexionar en esos experimentos, ¿no? Con el agua. No sé si ya los hemos comentado por acá, pero hay un investigador oriental, que no recuerdo el nombre, hizo experimentos con el agua, ¿sí? En los que sometía el agua a ciertas vibraciones, ya sea vibraciones hablando de palabras, ¿sí? Y algo interesante, tanto palabras dichas como palabras escritas, ¿sí? Escribía, por ejemplo, una palabra y se la pegaba al vaso de agua, ¿no? Al recipiente con agua. Y dependiendo la palabra que fuera, lo que emanaba esa palabra, influía en el agua. ¿Y cómo lo supo él? Porque al final, eh, después de un tiempo, congeló esa agua y vio las partículas, o vio en un microscopio cómo se formaban los cristales, ¿no? del agua, y aquellos que estaban sometidos a vibraciones armoniosas, ya sea con palabras bonitas, ¿no? Ya sea habladas o escritas, como de amor, de amistad y todo ello, tenían formas geométricas perfectas prácticamente, ¿no? Bonitas, estéticas. Y aquellos cristales de agua que estuvieron sometidos a vibraciones más densas, ¿no? Palabras de odio o música más disarmónica, ¿no? Un poco violenta quizá, o triste, etcétera, no tenían forma sus cristales. Eran cristales difusos, ¿no? Así, y confusos. Entonces, eso es un gran experimento, ¿no? Es algo para reflexionar por el tema de cómo afecta la vibración a las cosas, ¿sí? Y cómo cada palabra, cada música, ¿no? Cada escrito tiene su vibración específica, particular, y eso afecta de cierta manera. Y si nosotros vamos a pensar que somos en su mayoría líquidos, somos agua, ¿no? 70% o más agua, y se ha visto el efecto que tiene esta vibración de las palabras, de la música, etcétera, en el agua, y cómo afecta. Entonces también, ¿cómo será que nos está afectando a nosotros las diferentes vibraciones, ¿no? Con aquello a lo que tenemos contacto? ¿Y qué vibra? En nosotros vibra tanto nuestros pensamientos, tanto nuestras emociones, tanto las acciones que nosotros realizamos, ¿sí? Todo tiene una vibración. Entonces vemos que hay una vibración desde el nivel material, molecular, atómico, así como también hay una vibración en los pensamientos, en las emociones, en las acciones, ¿sí? Eh, y claro, si nosotros tenemos pensamientos egoicos, ¿no? ¿Qué es el ego? El ego es una vibración más densa. Si hablamos de vibración, podemos también catalogar o podemos de alguna manera definir o ilustrar lo que es el ego, a lo que es la esencia, con vibración. Y el ego haría referencia a una vibración más densa, más pesada, con una frecuencia vibratoria más baja, ¿sí? Y entonces, estas vibraciones densas, que también podemos relacionar obviamente con estas palabras, por ejemplo, de odio, ¿no? Con música disarmónica, con estados emocionales, llamémosle negativos, ¿sí? Con pensamientos intrusivos, ¿no? Con ansiedad, con miedo, con las cabezas de legión que ya conocemos, ¿no? Los pecados y todo ello. Estas vibraciones al final van a influir tanto en nuestro cuerpo físico como obviamente en nuestro cuerpo interno, en nuestros cuerpos internos, como en la psicología, ¿no? En las emociones, como decimos, y también en el exterior, porque al final esta ley, ¿no? Esta ley de que todo vive, esta ley de, incluso podemos llamarle una ley de atracción, que es que nosotros vamos moldeando también el exterior con la forma en la que estamos vibrando.
al final todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas las acciones que nosotros tenemos, eh, tienen una vibración que van a resultar en una vibración síntesis, podemos decir, que nosotros emanamos, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos en su mayoría pensamientos negativos, ¿no? Dejamos al ego expresarse totalmente y las emociones ahí inestables, que cambian mucho, de ansiedad, de mucho enojo, de mucha tristeza, de mucho miedo. Al final eso se va a reflejar afuera, eso es lo que vamos a estar emanando y va a encajar con situaciones que van a ocurrir afuera, ¿sí? No sé si alguna vez ha pasado a algunos de ustedes que se dan cuenta que quizá una música que escuchan mucho termina moldeando muchas situaciones de la vida. Y eso puede ser un buen experimento de uno ver, ¿no? A ver qué música estaba escuchando hace unos días, quizá esos momentos en los que yo tuve una canción que tenía en la cabeza y la ponía una y otra vez y la cantaba. Ver de qué trata esa canción, ¿sí? ¿De qué va? Y observar momentos después, o días después, semanas después, cómo está la vida. Y muy probablemente nos vamos a dar cuenta que en varios ámbitos esa canción describe nuestra vida. Y ahí podemos entrar en un debate, de decir, bueno, ¿será que el escuchar esta canción creó esa realidad y atrajo esos sentimientos y esas situaciones que me hacen sentir como dice la canción? ¿O será que yo tengo adentro esas cosas por las cuales siento una afinidad con esta canción? ¿Sí? Y yo estoy reflejando o estoy describiendo mi mundo con esta canción porque hay una afinidad. Y la respuesta es que ambas, ¿no? Es una cosa que se retroalimenta. Uno, por ejemplo, si nosotros nos cuestionamos, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta, con las letras que dicen, ¿no? Los ritmos que tienen? ¿Por qué nos gustan las películas que vemos o las series que nos gustan? ¿Por qué nos gustan? ¿Sí? Y muchas veces puede ser un enfrentamiento duro con uno mismo porque nos podemos dar cuenta quizá de que las películas o que la música tienen mensajes que son bastante feos, ¿no? Que son bastante raros, bastante extraños, bastante desagradables, pero aún así nos gustan. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué tienen tanta demanda? ¿Por qué tienen tanta fama los documentales, ¿no? Por ejemplo, de asesinos seriales o las tramas de policías, de asesinatos, ¿no? O las películas de terror, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en cada película prácticamente, en cada serie, hay escenas sexuales? Casi siempre. Es muy raro ver alguna película o alguna serie así que no tenga escenas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe eso, no? Y ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué tienen tanta fama las canciones eh, que destrozan a uno emocionalmente, ¿no? Que causan dolor, así, las dolidas decimos, ¿no? Así, ¿por qué tienen tanto pegue, ¿no? ¿Por qué nos gustan? Y sí, porque adentro tenemos también eso muy, muy presente, y a la vez que tenemos eso, escuchamos eso, lo alimentamos más, entonces se presenta aún más en nuestra vida. Y de nuevo el bucle, ¿no? Entonces me siento así, escucho la canción y la canción hace que me sienta así y atrae eventos que provocan esa sensación. Y entonces yo sigo escuchando ese tipo de música o viendo ese tipo de películas o consumiendo ese tipo de contenido y eso se va retroalimentando. Y si nosotros no le ponemos un freno consciente, eso nos lleva a formar estados depresivos, estados de una ansiedad continua, ¿no? De una irritabilidad, de un estado constante de estrés, de alerta, ¿sí? Eh, estas películas o estas series, estas escenas con, por ejemplo, las de terror, ¿no? Hablando de otra cosa, las películas de terror que activan, ¿no? Al sistema nervioso, que lo ponen en alerta, claro, eso genera mucho estrés en el organismo, en el sistema nervioso, y pone a uno alerta y está en un estado de vigilancia extremo que no tiene sentido y libera sustancias, libera neurotransmisores que al final están consumiendo mucha energía en su cuerpo y que después va a requerir esa energía y no la va a tener.
porque su cuerpo entra en un estado de lucha o huida. Entonces, interpreta que tiene que utilizar toda la energía para escapar de la situación o para protegerse. Y después, claro, se queda sin energía porque utilizó lo que tenía y después ya no tiene. Y si estamos constantemente expuestos a ese tipo de cosas, es la razón de que tengamos tan baja vitalidad en estos momentos, ¿no? En la vida en general, ¿no? Hay muy baja vitalidad. Muchas veces puede pasar que nos levantamos cansados y seguimos cansados durante todo el día, vamos a dormir y al día siguiente estamos cansados todavía y se va acumulando el cansancio y cada vez nos sentimos más cansados porque esta vibración está muy baja, ¿sí? En esos momentos es una cuestión especial o podemos decir muy marcada, el que incluso la vibración vital del planeta está baja, porque la vibración, tanto a nivel mental de la humanidad, es muy densa, a nivel emocional y a nivel físico también, porque nos hemos encargado, ¿no? de acabar con el planeta, básicamente, ¿no? De dañar los mares, de dañar los bosques, de dañar todas las áreas naturales, ¿no? Y hay una debilidad en el cuerpo vital del planeta y eso se ve reflejado también en nuestro cuerpo vital. Entonces, si nosotros en esos momentos queremos hacer un trabajo, es importante y necesario que pongamos mucha atención en esto, ¿no? En la vibración que tenemos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, observándonos primero. ¿En qué estado estamos, no? Podemos ver así, quizá no vamos a decir, estoy vibrando a tal frecuencia, no, pero podemos hacer un análisis, una evaluación de cómo está nuestra vibración, ¿sí? Viendo cómo nos sentimos, viendo qué es lo que solemos pensar, qué es lo que solemos sentir, ¿no? En qué emociones nos movemos más que nada, cómo actuamos, qué reacciones tenemos, y por eso la autoobservación es, a pesar de ser una de las primeras, o la primera práctica que compartimos en la primera cámara, es la razón de la que la compartimos. Primero es que es lo más básico, lo fundamental, lo más importante quizá, una de las cosas más importantes, la autoobservación, porque ahí podemos detectar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra y actuar con base en ello, ¿no? Entonces, una vez que nos observamos, ahí ya sabemos que tenemos que trabajar y poner en práctica el tema del cambio, ¿no? De la muerte psicológica. Si alguien recuerda por ahí la clase 5 de la primera cámara que se llama Luz, Calor y Sonido, que hablamos precisamente de la vibración. Y en esta clase se relaciona al sonido, que es la vibración, con el aspecto del Padre, ¿no? De lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se relaciona con la vibración y la vibración se relaciona precisamente con la muerte del ego. ¿Y por qué? Porque hablábamos que el ego tiene una vibración muy densa, ¿sí? Y esto, al estar aprisionando a la esencia, no permite que nosotros la manifestemos y por tanto estamos manifestando la vibración del ego, hablando en estos términos, ¿no? Y con la muerte psicológica, ¿qué es lo que pasa? La esencia se libera, el ego, bueno, muere, se queda ahí y posteriormente muere. Y como se liberó la esencia, se sutilizó la vibración, porque la esencia tiene una vibración más sutil, pertenece a algo más divino, algo más espiritual, podemos llamar. Entonces, como esas son virtudes, la esencia son virtudes, el ego son defectos, ¿sí? Si nosotros logramos matar, por ejemplo, ¿no? El ego o algún ego de, de la ira, ¿no? La ira, que es una vibración pesada, que es una cosa así dura, densa. Si se libera la esencia que está contenida ahí, va a tener en sí misma una virtud de paciencia, de amor, de serenidad. Y eso es un estado más ligero. Y eso lo podemos ver también en nuestra psicología, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos de mal humor, por ejemplo? Es algo como que estamos abajo, ¿no? Y pesados, como así, y estamos enojados, estamos como densos, ¿no? Y cuando uno está tranquilo, cuando uno está suave ahí, se siente casi flotando, ¿no? Muchas veces uno, por ejemplo, va y se relaja
va a unas aguas termales, ¿no? Y se relaja, y después se siente que está ahí flotando, ¿no? Porque está relajado, porque tiene una vibración más sutil, ¿sí? Y así, por eso se relaciona la muerte psicológica con la vibración, con el sonido, porque uno, al estar trabajando con la eliminación de los defectos, la liberación de la esencia, con el despertar de la conciencia, empieza a elevar su vibración. Y eso hace que la cosa adentro cambie y la cosa afuera también cambie, ¿no? Y eso puede venir y puede significar varias cosas. Sí, algunas quizá que no sean tan agradables, otras que sí, pero por ejemplo, uno cuando empieza a cambiar, como es normal que afuera, la cosa afuera no cambie o cambie muy lentamente, si uno empieza a hacer un trabajo y una disciplina y empieza a cambiar de manera más rápida, podemos decir, empieza a haber cambios afuera y empieza a haber rupturas, empieza a haber desapegos, empieza a haber fragmentaciones, porque uno está en una transición. Entonces es muy normal que si uno está haciendo un trabajo, de repente personas que estaban en su vida salgan, por un rato se quede en soledad, después vienen otras personas más acordes, y eso es algo que probablemente ya hemos vivido, ¿no? Que ya nos sentimos una afinidad con ciertas personas, con ciertos grupos, y decidimos mejor salir, ¿no? O muchas veces si decidimos no salir, nos parece algo pesado, es una situación que nos desgasta porque ya no encajamos ahí, ya no nos sentimos a gusto, ¿no? Y eso es producto del cambio de vibración que uno va teniendo, ¿no? Y eso tanto para arriba como para abajo, ¿no? Si alguien también empieza a bajar su vibración, va a pasar lo mismo, solo que va a encontrarse con situaciones, con personas que vayan acorde a esa vibración hacia abajo, ¿no? Es por eso que, bueno, uno de repente, no sé, empieza a entrar en malos pasos, podemos decir, ¿no? Y empieza a relacionarse con personas ahí mismo y empieza a hacer algo más involutivo y cae y cae y cae y se va generando un ambiente que va propiciando esa vibración, ¿sí? Y al otro lado también, si uno va a empezar, va haciendo un trabajo espiritual, va trabajando sobre sí mismo, sobre la muerte, va elevando su vibración, haciendo las vocalizaciones, por ejemplo, ¿no? Trabajando con los chakras, despertando la conciencia y todo lo que eso involucra. También las cosas van poco a poco amoldándose, van uniéndose y uno va conociendo personas afines, lugares afines, situaciones afines y va progresando, ¿no? Va avanzando. Buenas noches, Gladys, ¿cómo estás? Bueno, entonces, la forma, ¿no?, de cambiar la vibración es tanto trabajando en la muerte del ego, ¿sí?, en el despertar de la conciencia que van de la mano, haciendo vocalizaciones, ¿no?, las prácticas. Cuando uno hace el hábito consciente de meditar y meditar todos los días y va meditando, va meditando, va meditando, va subiendo su frecuencia, va subiendo su vibración y uno lo puede notar y los demás también lo pueden notar, ¿no? Y se nota. Entonces, bueno, esto hay comúnmente, es normal, ¿no? Es algo ya conocido en redes sociales, así en todo este mundo, el tema de la atracción, ¿no? Y de manifestar y todo ello. Y claro, porque eso es así, ¿no? Eso sucede, es el tema de la vibración. Uno tiene una vibración y vienen cosas afuera. La mente crea. Para que algo exista, tiene primero que ocurrir en un plano mental, que crearse en un plano mental. Y después va bajando. Si se le pone la suficiente energía, va bajando y se cristaliza, ¿no? Se le pone emoción y se actúa acorde y aparece, ¿no? Entonces, eso es verdad, eso es real. Pero uno tiene que, no vamos a decir tener cuidado, pero sí ser consciente de lo que hace, ¿no? Porque muchas veces uno puede ocupar mucha energía manifestando cosas que al final no le van a servir mucho para su progreso espiritual o para su trabajo, ¿no? Entonces hay que poner prioridades sobre qué quiero crear en la vida, ¿no? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi objetivo o mis objetivos? Y de ahí pongo las prioridades y me enfoco en ello, ¿sí? Quien quiere tener mucha riqueza terrenal está perfecto. Si siente que ese es su camino, perfecto. Y claro, eso no está peleado con lo espiritual. Pero si alguien tiene un impulso espiritual, no va a gastar su energía tratando de acumular mucho, 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 mucho y tener más y más y más. No, sino va a tomar otros caminos.
en los que va a haber una abundancia, sí, va a haber, va a haber un dinero porque es necesario el dinero en este mundo, pero no va a ser una cosa desequilibrada en lo que solo importa lo material, ¿no? Entonces, bueno, ese tema de poner ahí las prioridades, ¿sí? Otra forma en la que nosotros podemos, bueno, hasta aquí todo bien, a ver, vamos, todo bien, ahí vamos, ¿sí? Bueno, otra forma, ¿no? En la que nosotros podemos ir cambiando la vibración y que ponemos énfasis, ¿no? Es en seleccionar las impresiones. Si se acuerdan qué son las impresiones son todo lo que recibimos a través de los sentidos, ¿sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, ¿no? Lo que olemos, lo que degustamos. Esas son las impresiones, ¿no? Claro, la mayoría de impresiones vienen del sentido de la vista, ¿no? Por eso para uno meditar se recomienda cerrar los ojos para cerrar el paso de tantas impresiones y evitar distracciones, ¿no? Porque de la vista entra la mayoría de impresiones. Entonces, bueno, ¿qué es esto de seleccionar las impresiones, ¿no? Dentro de lo posible. ¿Por qué dentro de lo posible? Porque muchas veces tenemos que estar en situaciones en las que tenemos que estar y va a haber impresiones que vamos a tener que no podemos manejar mucho. Pero el tema de seleccionar las impresiones se refiere a nosotros no ir a ponernos a propósito en lugares donde o en situaciones donde sabemos que la cosa es densa, ¿no? Que la vibración es densa. Entonces, si nosotros eh, imaginemos, ¿no? Que al transporte público, ¿no? Yo no tengo que hacer nada, pero me dieron ganas de salir y estar ahí en hora pico en el transporte público. Y se llena de gente y ahí todos enojados y todos, algunos oliendo mal y algunos ahí peleándose, ¿no? Entonces ahí uno quizá evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Si uno tiene que moverse porque tiene que ir a trabajar y tiene que estar en ciertos espacios donde quizá en la oficina, que quizás es un ambiente un poco tenso, que no es el mejor ambiente espiritualmente hablando, bueno, lo hace y transforma y se mantiene en un estado de recuerdo de sí, trata de estar presente, pero uno no va a ponerse en lugares a propósito donde sabe que la energía es baja, es densa. Entonces, esto que vamos a decir puede ser quizá un poco, puede parecer fanático o lo que sea, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a lugares como donde hay mucha gente y, por ejemplo, con música disarmónica, pesada, de repente que nos gusta ir a algunos bares, algunos, no sé, incluso algunos antros, incluso muchas veces al cine, imaginemos, ¿no? Ahí muchas veces se mueven cosas que uno para qué va y expone, ¿no? No estamos diciendo no vayan a ningún lado, quédense en su casa y no hagan nada, no. Pero tener comprensión y buscar esa comprensión de dónde voy a ir y por qué voy a ir, ¿no? Sin fanatismos, pero ver cómo me siento cuando voy a ese tipo de lugares, cómo drena mi energía o si me da más energía, no sabemos, ¿no? Observar eso y de ahí decidir lo que uno hace o lo que uno no hace, ¿sí? Entonces, el seleccionar las impresiones implica en nosotros reflexionar y darnos cuenta en qué lugares nos conviene más estar, acudir, si queremos hacer un trabajo, ¿no? Interno. Porque no quiere decir que alguien que vaya ahí a, no sé, a la cantina no pueda hacer un trabajo, no significa eso, pero es probable que si acude constantemente a ese tipo de ambientes, se le dificulte el camino, ¿no? Sean más trabas porque va a tener que hacer más trabajos de purificación y más de limpieza, porque sabemos que ahí se mueven cosas, ¿no? Que quizá no podemos ver con los ojos físicos, pero que están las larvas energéticas, ¿no? Que consumen energía y que son producto de estas vibraciones bajas, podemos decir, de alguna manera, ¿no? Que se alimentan de la energía al final de cuentas y a uno lo agotan, ¿no? Como de manera ahí vampiresca, ¿sí? Entonces nosotros, si nos vamos a tomar en serio el camino, ¿no? Y el trabajo interno, buscar lugares en los que, si vamos a ir a algún lugar, buscar algunos que no sean al menos tan dañinos para nuestra energía, para nuestra vitalidad. Sé que en este mundo quizás es un poco difícil a veces encontrar eso, pero no es imposible, ¿no? Y ahí uno puede elegir dentro de lo que
dentro de lo que hay, ¿no? Porque hay opciones y opciones. Entonces, eso de la selección de impresiones es algo importante, ¿no? Y eso también no solo son lugares, también lo que decíamos hace rato de qué música escuchamos, qué programas de televisión vemos, qué películas observamos, ¿no? Qué tipo de conversaciones tenemos, ¿sí? Seleccionar las impresiones también implicaría por ejemplo, no iniciar un conflicto, que quizá mi pareja dejó tirado no sé qué hay en el piso y no lo levantó y eso me hace enojar. Bueno, sí me hace enojar, pero si yo voy y genero un problema y le hablo de manera golpeada y con enojo y se genera ahí una pelea, qué chiste, ¿no? Ahí se generan impresiones que entran, que por ejemplo, si la pareja reacciona violentamente y me grita también de vuelta, eso para mí es una impresión choqueante, ¿no? Y con una vibración baja, ¿por qué? Porque ahí está el ego, ahí está la ira, ahí está un orgullo. Entonces no nos conviene eso, ¿no? Seleccionar las impresiones también implica el cuidar nuestro comportamiento y decirnos, bueno, eso que voy a hacer ahora o que quiero hacer, ¿de qué manera me va a afectar? ¿No? ¿Qué va a provocar? ¿Sí? En la vibración. ¿Va a afectar mi vibración o va a ayudarme? ¿Es algo virtuoso o es algo egoico esto que quiero hacer? ¿Sí? Y si es algo egoico, pensársela, ¿no? Porque a veces ahí está la batalla, ahí está la lucha. Ahí está la lucha porque uno quiere hacer y quizá identifica que es una cosa del ego, pero el ego quiere hacer. Y muchas veces el ego tiene más voluntad que nosotros, ¿no? Porque está robustecido, tiene la esencia atrapada. Entonces, muchas veces el ego va a buscar expresarse y aunque nosotros sepamos que eso va a ser el ego, aún así va a lograr expresarse y lo hacemos de manera impulsiva, se nos sale, ¿no? Y no podemos contenerlo. Y el trabajo ahí es buscar quitarle esa voluntad y no manifestar el ego, observarlo y no manifestarlo. Y eso no significa una represión. Es diferente reprimir que observar, ¿sí? Cuando nosotros reprimimos emociones, es como si hacemos de cuenta que no están ahí y decimos, no, yo no tengo eso, ¿no? Y siento el enojo y no estoy enojado, no estoy enojado, no estoy muy bien, estoy tranquilo, yo me siento perfectamente, no pasa nada, y uno ahí esconde y eso hace más daño. Pero en cambio, si nosotros sentimos el enojo y observamos, decimos, bueno, estoy enojado, me siento enojado, ¿no? Hay un ego ahí de enojo queriendo expresarse, de rencor, de ira, pero no lo dejo. Yo sé adentro que estoy enojado y lo reconozco, pero no lo expreso, no lo manifiesto, no dejo que se alimente, porque el ego se alimenta de su expresión, más que nada en el mundo físico, y eso afecta la vibración al final de cuentas. Si lo que hacemos en el físico es cristalizado, ya existe con más, es más tangible. Si se queda en un plano mental, emocional, pero no sale, bueno, aún está esa fuerza ahí, está esa vibración, pero ya no tan bruscamente, ya no de manera tan densa, ya no se cristalizó en el mundo físico. Y eso es un gran avance. Entonces, para lograr matar o eliminar el ego, primero tenemos que aprender a dejar de manifestarlo, aunque el ego esté ahí, aunque el ego aparezca en los pensamientos, en las emociones, que ya nos aparezca en el cuerpo físico, que ya no se manifieste, que ya no nos use como vehículo en la relación con las demás personas. Sí, y ese es un punto muy, muy importante del trabajo y que tiene todo que ver con la vibración. ¿Sí? Así mantenemos una vibración más armoniosa o al menos menos densa y podemos ir trabajando más y el ego se va debilitando. Porque muchas veces también cuando nosotros logramos que viene, por ejemplo, si hay una carga egoica muy fuerte que viene y va a salir o que quiere salir y nosotros logramos observarla y no dejarla manifestarse por una comprensión que tenemos, ese mismo veneno que el ego iba a soltar hacia afuera termina tragándoselo, por así decir, y eso lo daña, porque esa vibración es, incluso para el ego, esa vibración es dañina, es venenosa, es tóxica. Entonces eso mismo va debilitando el mismo ego, no pudo expresarse y se envenena a sí mismo, es lo que se le conoce como la muerte del escorpión, como el escorpión que se clava su propio aguijón, ¿no? Su propio veneno.
y es algo, es el símbolo, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre. Entonces también la muerte del ego ocurre cuando nosotros no logramos no expresar el ego, ¿sí? Y eso al final termina dándonos cuando pasa el evento, termina dándonos una satisfacción muy grande, ¿no? Un regocijo ahí porque la conciencia reconoce, dice, bueno, qué bueno que no manifesté, ¿no? Y logré contener, no expresé el ego y eso hizo que se debilitara o que no se alimentara más. Y eso contribuye a la vibración, ¿sí? Y bueno, para ir también, una última reflexión ahí que teníamos era con respecto también a la vibración, es que si nosotros tenemos alguna afinidad con alguna enseñanza, con alguna escuela, incluso con alguna institución, es por algo, ¿no? Hay una afinidad vibratoria. El que nosotros, por ejemplo, estemos aquí es por una afinidad vibratoria de otra manera, quizá con algunos más, algunos menos, pero es porque tenemos una afinidad, primero con esta enseñanza y segundo con esta institución, ¿no? Porque sabemos que hay varias instituciones. No es como que una sea mejor, una sea peor, pero uno va a encontrar la institución que se acople más o con la que resuene más su vibración. Entonces no es casualidad que estemos acá, ¿no? Y algo interesante también de tocar aquí es que muchas veces tomamos decisiones o no tomamos decisiones, aunque no tomar una decisión también es tomar una decisión, pero tomamos decisiones con base en el miedo, ¿sí? Y sobre todo hablando abiertamente, ¿no? Del tema de la gnosis, por ejemplo, ¿no? De la institución, todo esto que es la segunda cámara y todo eso ahí misterioso, ¿no? Que qué será la segunda cámara y todo ello. Muchas veces una persona puede que no pase, no porque no tenga el impulso, no porque no tenga la afinidad, no porque no quiera, sino porque siente miedo. Y es normal porque estamos acostumbrados, ¿no? En un mundo donde uno da un mal paso y lo estafan, ¿no? Uno se descuida tantito y lo estafan, o hay un fraude o lo engañan. Entonces existe mucho ese miedo, ¿no? Y estamos hablando aquí como muy abiertamente, ¿no? De que existe ese miedo de entrar a la segunda cámara porque, ¿y si no sé qué? ¿Y si hacen esto? ¿Y si? Y está el miedo, ¿no? ¿Y si es una secta? ¿Y si es un culto? ¿Y si me van a hacer no sé qué? ¿No? Y claro, son dudas que uno tiene que hacerse, uno tiene que preguntarse, pero una cosa es cuestionarse y otra cosa es guiarse por el miedo, ¿no? Entonces, compartiendo un poco, ¿no? También así los procesos, ¿no? De cada uno o uno personal, así, disculpen que hable de mí, pero vino cuando estaba en esa situación de pasar a una segunda cámara, yo decía, bueno, es que es algo raro, ¿no? Aquí no me cobran, ¿no? Primero que nada, no me cobran, y no sé, todo parece muy bonito, así muy lindo, muy guau. Dije, ¿dónde está el truco, no? Y estaba con también, con ese cuidado, ¿no? Ahí nunca hice un paso para atrás, pero tenía esos pensamientos. Y claro, al final nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A un mundo en el que, como decíamos, ¿no? Que si nos lavan el cerebro tenemos miedo porque muchas veces existen esos fraudes, existen cosas sí, cosas deshonestas, ¿no? Que nos llevan a nada bueno. Pero al final mi reflexión en ese momento fue, bueno, miren, para mí nos dieron 22 clases ahí sin cobrar nada, ¿no? Y estando ahí cada 2 veces a la semana, 2 horas cada clase, no sé qué. Y los conocí, por ejemplo, cuando ya logré conocerlos en persona, ¿no? Y una afinidad bonita, sí, se veían como buenas personas y tal. Y para mí no tuvo mucho sentido, ¿no? El que fuera algo dañino o malo, ¿no? Y al final uno da el paso y aquí estamos, ¿no? Pero eso simplemente para ayudar a la reflexión, ¿no? Que puede parecer raro, ¿no? Y es raro, claro, es raro una escuela esotérica, una escuela iniciática en estos tiempos, no es algo común, pero eso no significa que sea algo malo, ¿no? Entonces la invitación es que si nosotros sentimos ese impulso y esas ganas, incluso a veces una necesidad o esta que nos llama a decir, bueno, sí voy a hacer el trabajo y tiene sentido lo que dicen, a animarnos, ¿no? A pasar
y a trabajar al final, ¿no? Tenemos también mucho miedo al fracaso, mucho miedo al ridículo. ¿Y qué tal si no es ahí? ¿Qué tal si ahí no está la verdad? ¿Qué tal si ese no es el camino? Bueno, ¿y qué tal si sí? También, ¿no? Entonces ahí cada uno tiene que hacer sus reflexiones eh, y no nos interesa decir como, sí, somos la mejor escuela, somos el camino real y todo lo demás está mal, no nos interesa eso, pero, pero sí estar para quien sienta, ¿no? Esa necesidad, ese impulso sincero de hacer que nos acompañe, ¿no? Porque también tenemos ese impulso, ¿no? Y tenemos la idea y la misión, también podemos decir, ¿no? De seguir creciendo y de caminar, ¿no? Y si entran más personas, no es un tema de cantidad tampoco, ¿no? No es como que entren muchos y mientras más entren mejor, no, tampoco es eso, porque tampoco sirve de mucho eso, ¿no? Sino es un tema de que entren aquellas personas que tengan que entrar, ¿no? Y que no se queden afuera aquellas personas que tenían que entrar o que sentían el impulso, pero que por miedo decidieron no dar el paso y quedarse afuera, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la afinidad, ¿no? De que si uno siente que sea sincero consigo mismo y que la conciencia reconoce, solamente aprende a escuchar a la conciencia y a meditar y ponerse en contacto, a pedir señales que uno pueda entender. Si uno dice a su ser con sinceridad desde el corazón que le dé señales que pueda entender sobre si tiene que pasar o no, por ejemplo, la segunda cámara, o si tiene que tomar tal o cual decisión, va a recibir las señales, de verdad, ¿no? Pero tiene que estar atento, tiene que estar atento, atento. Entonces, bueno, esa es la invitación. Como decíamos bueno, al inicio, eh, que no estaban algunos aquí, decíamos que no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar este puente, ¿no? Sabemos que hay personas de Centroamérica, que todavía no hay una escuela, entonces vamos a ir viendo ahí cómo es la cosa. Pero bueno, eh, eso por hoy, esas eran las reflexiones que queríamos compartir. Disculpen si fue algo así un poco sin mucha estructura, ¿no? Sin mucha, pero esperamos que haya servido de algo, que haya tenido un impacto bueno al menos, algo que se haya quedado. Y no sé si quieran comentar algo, alguna duda, alguna cuestión sobre lo que sea antes de irnos. Y si no, podemos ir. A ver, ¿de dónde son? Porque yo no les he preguntado eso, creo. ¿De dónde son? Si nos quieren decir, si nos quieren escribir aquí, para también saber eso. Nosotros estamos acá en Guatemala ahorita, ¿no? Ah, mira, de Cuernavaca. Buenas noches, Hola, Diana. ¿todo bien? Bueno, yo soy de Costa Rica, ¿Está bien? vivo en San José, que es como la capital, pero en un pueblito un poquito alejado de la ciudad, como a 1 hora de la ciudad, que se llama Turrubares. Es un lugar como un punto medio entre la ciudad y la playa, el Pico Central. Es una zona bastante rural, muy tranquila, de muchos animales, eh, muy segura, bonito, muy, muy bonito. Yo quisiera ir sabiendo como la información del tema de las fechas, porque Gabriel nos había comentado la opción de ir a Guatemala en febrero para los que pudiéramos. A mí pues para poder considerar esa opción, sí me gustaría organizarlo con tiempo, tener como una noción de las fechas y demás. Inclusive me gustaría saber si alguno de los de Costa Rica está considerando la opción, porque yo nunca he viajado y si viajaría, pues si pudiera viajar acompañada me encantaría. No me gustaría viajar sola. Y pues para considerar todos esos aspectos, ¿verdad? De dónde uno quedarse, de dónde sería, más o menos qué fechas serían para poder acomodar el tema del trabajo. Y esas cosillas, pues para poder analizar con tiempo si va a ser factible o no yo poder estar en febrero en Guatemala. Y muchas gracias por la clase de hoy. Siempre es de gran aprendizaje.
Y les agradezco montones todo el tiempo que ustedes invierten y esfuerzo pues para que sigamos creciendo poco a poco y mejorando como ser. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, ¿no? Gracias, Diana. Qué bueno escucharte. Mire, del tema de las fechas todavía no tenemos exactamente, pero va a ser por ahí seguramente finales de febrero, marzo, ¿no? Es, ahora que, mira, ahora no hemos establecido bien porque Gabriel, Renan están en una convivencia ahí en Sudamérica todavía no regresan. Entonces no hemos podido comunicarnos mucho, pero ya me parece que no tardan en regresar. Entonces ya en las próximas semanas estaremos ya dando quizá muy seguramente, ¿no? Fechas y ya más detalles con tiempo, ¿no? Para acoplarse, para poder organizarnos, ¿sí? Pero seguramente será por ahí de finales de febrero, muy probablemente, inicios de marzo, ahí es la fecha tentativa, ¿sí? Entonces, bueno, también aquí Victoria dijo que era de Costa Rica, ¿no? Entonces también si quieres venir para acá, ahí que puedan comunicarse, ¿no? Entre ustedes. No sé si en el grupo, ahorita aquí no hay más de Costa Rica, pero no sé si en los grupos de Puente o en el grupo de Puente de Centroamérica haya más, porque no estoy en ese grupo, entonces no sé si haya más de Costa Rica, pero sí sé que hay algunas otras personas de otros grupos que están, ¿no? Entonces, puede ser que se arme, organicemos ahí, también nos vamos a tratar de ayudar, ¿no? A organizar este tema del viaje, que vengan acompañados, ¿no? Seguramente, muy seguramente la convivencia, ¿no? El encuentro sería aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en la capital, ¿sí? Entonces, bueno, el lugar sería acá. Nosotros estamos también aquí en, en un, en un lugar en la ciudad, pero un poco retirado de la ciudad también. Estamos aquí en Ciudad de Guatemala, pero podemos decir un pueblito, ¿no? En las afueras de la ciudad. Y aquí sería muy probablemente, muy seguramente, el tema de la convivencia, ¿no? Y el pase a la segunda cámara de, de las personas, ¿no? Que vayan a pasar. Pero sí, entonces lo que tenemos por ahora, disculpa que todavía no haya una precisión tan precisa de las fechas, todo ello, pero ya en las próximas semanas prometemos que vamos a revelar más cuando regresen los demás instructores, ¿no? Del viaje. ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno, Victoria, ¿tú de qué parte de Costa Rica eres? Si nos quieres decir. Sí. De San José, Ah, también. Mira, qué de bien. una parte que se llama Atillo. ¿Cómo se llama? Atillo. Atillo. Ok. Bueno, pues por ahí. ¿Conoces, Diana? ¿Dónde es eso? Sí, 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 claro. Mi abuela vive en Atillo 6, Ah, entonces sí conozco bastante bien. Costa Rica es muy pequeño, entonces es muy fácil conocerlo. sí, ¿verdad? Bueno, entonces están ahí cerquita, igual. Ojalá. ¿Y tú quieres Claro. venir, Victoria? ¿Quieres venir? Sí, muy bien. Bueno, entonces ahí probablemente no hay ahí una compañera, al menos una compañera de viaje. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, esperamos verlos también por acá en esas fechas, ¿no? El próximo año, muy pronto. Y Fernando, ahí es que estás en Cuernavaca, entonces allá tenemos escuela, ¿no? Allá no sé si ya conozcas ahí algo o alguien por allá, o todavía no entras en contacto así con. Sí, ya, buenas noches. Ya, Sí, ya buenas noches. conozco la escuela y conozco a Gabriel y a Renan, a los dos. Ah, ya conocen allá. Sí, Muy bien. sí. Sí, se hizo una convivencia aquí, ya estuvieron los dos y hemos asistido a 2, 3 clases mientras, bueno, antes de que ellos, pero sí los conocemos. Ah, genial, mira, qué bueno, qué bueno, qué Sí, bueno. Bueno, ajá, sí, sí, aquí ya conocemos también a Gema, aquí también ya la hemos visto por acá. Entonces, bueno, ya parece que se va a hacer, ¿no? Que se va a hacer el tema del viaje. Acá, también si quieres, Fernando, venirte a Guatemala en febrero o marzo, acá bienvenido también. estaría padre, ¿eh? No conozco. Sí, Estaría sí, padre. venir, también
parece que de México van a venir varios, bueno, algunos al menos van a venir de México también. Entonces parece que se va a armar una convivencia así entre varios, ¿no? Ah, Y perfecto. va a estar, sí, va a estar bonito. Entonces, bueno, Nos nos subimos. veremos por acá. Claro Sí, que sí. sí, sí. Dale, estamos organizándonos entonces. Y bueno, entonces, si no hay nada más, que tengan muy buenas noches, ¿sí? Que descansen. Gracias por la asistencia. Igual estamos seguramente la próxima semana conectándonos por acá. Si no soy yo, será Gabriel, Renan, no sabemos, pero acá estaremos, ¿vale? Muy bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Descansen Buenas todos. noches. Hasta luego. Buenas Adiós, noches a adiós. todos.